Yo le doy gracias a Dios también por esta oportunidad. Vivimos en un mundo afectado por el pecado. ¿Cuántos saben que es así? Creo que todos. Donde las consecuencias del pecado tienen efecto en las personas que viven en este mundo sin Cristo, donde muchos mueren a diario, donde hay problemas a diarios, donde muchas veces dentro de nosotros tenemos personas que dicen: Cristo, en este día te acepto en mi corazón como mi Salvador personal y te prometo que nunca me apartaré de ti. Tenemos muchas personas que dicen esto y son fieles hasta la muerte. Tenemos otros que dicen: Señor, nunca me apartaré de ti, y el enemigo le tiende una trampa y caen. Muchos problemas tenemos en esta vida, y en medio de todo esto tenemos esperanzas de vida eterna en Cristo Jesús, y también tenemos que al final del camino tendremos un veredicto donde seremos muchos llamados a salvación y vida eterna, y otros desdichadamente tendrán otro destino. En medio de esto quiero compartirles una experiencia para ir ya centrándonos en lo que es el mensaje. En una ocasión iba en un día muy soleado, iba un padre con un niño por una calle, y por causa del sol tenían mucha sed, y precisamente pasan por un lugar donde a la orilla del camino había una cerca y había muchas sandías en el campo. Entonces aquel hombre pensó y dice: bueno, con la sed que yo tengo, tomar una sandía entre tantas, al dueño no se van a dar cuenta. Entonces este hombre, padre del niño, le dice al niño: mira, cuando yo brinque, tú miras izquierda, miras derecha, miras para atrás, tú vigilas que nadie me vea. Entonces ya el hombre va, y cuando va a saltar la puerta, la cerca, el niño: papá, y el hombre sale corriendo. ¿Pero qué pasó? ¿Quién viene? Papá, es que se me olvidó mirar para arriba. Entonces de esta manera se me olvidó mirar para arriba. Ya quiero ir dando la introducción, y el título del mensaje que con la ayuda de Dios me propongo predicarle es el siguiente: tu cuenta es con Dios. Amén. Amén. Tu cuenta es con Dios. Aleluya. No es izquierda, derecha, no es atrás. Tu cuenta es con Dios. Amén. Los invito a todos a ubicarse en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos del 46 al 48. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos del 46 al 48. Confirman con un amén cuando estén en la palabra de Dios. 12 versos del 46 al 48, dice la palabra de Dios. Verso 46: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Dios nos bendiga con su palabra. Dice el 46: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no perezca en tinieblas. Aleluya. El mismo Jesús hablándonos, ¿saben? ¿Lo tienen presente? El mismo Jesús hablándonos. Yo, la luz,
he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no perezca en tinieblas. ¿Y sabes qué? Jesús te quiere salvar. Amén. ¿Por qué te digo que Jesús te quiere salvar? Porque Él mismo nos ha dicho: yo la luz he venido a este mundo para que todo aquel que en mí crea no perezca en tinieblas. Y hay una verdad grande, muy grande. En esta vida todos vamos a perecer. Todos vamos a perecer. Pero hay una diferencia en morir con Cristo y morir sin Cristo. Y Jesús ha venido para que todo aquel que en Él crea, cuando muera, no perezca en tinieblas, sino que viva con Cristo Jesús. Amén. Entonces, a veces se nos olvida que Jesús nos quiere salvar. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 versos del 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús te quiere salvar. Jesús te quiere salvar. Muchas personas en este mundo que no conocen a Cristo, es probable que cuando nosotros le presentemos esta palabra: Jesús te quiere salvar, ellos digan: pero ¿y si Jesús me quiere salvar? ¿Por qué no me salva? Es prudente que se hagan esta pregunta, y es que la palabra que acabamos de leer dice: yo la luz he venido a este mundo para que todo aquel que en mí cree. Amén. Jesús te quiere salvar, pero tienes que hacer algo por ti. Hermanos, Jesús, mirando nuestra condición, mirando que nosotros estábamos perdidos, en esta mañana el pastor, creo que en la escuela sabática, habló mucho acerca de este tema. Sin conocer a Cristo, sin conocer a Jesús, Él vino y murió en una cruz del Calvario. Si quieres saber cómo lo hizo, puedes estudiar la palabra. Isaías 53, del 3 al 7, narra cómo fue eso que Jesús hizo por ti, porque te quiere salvar. Dice que como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aunque como ovejas nos descarriamos, Él no le importó esto, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo esto porque Jesús te ama y porque te quiere salvar. Porque tu cuenta no es conmigo, no es con el pastor, tu cuenta es con Dios. Aleluya. Jesús te ama y te quiere salvar. Visita querida, Jesús te ama y te quiere salvar. Hermano querido, persevera porque Jesús te ama y te quiere salvar. Amén. Dice la palabra de Dios que en este camino la bendición es para el que persevera hasta el fin. A este Jesús va a salvar. Y en tanto que predicamos el evangelio de salvación, de que en tanto que predicamos que Jesús ama a su iglesia, Jesús ama a todo aquel que se aparta de su mal camino y viene a Cristo con los brazos abiertos. Muchos los hemos escuchado decir desde que Cristo viene y nunca acaba de llegar. ¿Los han escuchado? Amén. A diario escuchamos esto. Mas si supieran que Cristo no ha venido por amor a ellos. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente y no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Cuánto amor de Cristo para con nosotros. Jesús te quiere salvar. Es lo primero que encontramos. Yo la luz he venido a este mundo para que todo aquel que en mí cree no perezca en tinieblas. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántos anhelan, cuántos pelean día a día, cuántos están aquí luchando por la salvación del alma? Amén. Ese es nuestro principal objetivo como cristianos. Vivir con Jesús y salvar nuestra alma.
Todo aquel que cree en Jesús y acepta la luz no perecerá en tinieblas. Lo dice la palabra de Dios. Amén. Dice el verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice el Señor. Yo no le juzgo porque Cristo ha venido a juzgar al mundo. No, Él vino a salvar al mundo. Y hay un detalle especial en el cual me voy a detener. Dice el verso 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Los que estudiamos nos vamos a dar cuenta que está hablando de manera singular y en presente. En el momento en que la palabra de Dios fue escrita, Jesús le dice, los que oyen mis palabras, ahora yo no les juzgo. Ahora yo no les juzgo porque yo no he venido a juzgarlos. Yo he venido para que tengan salvación y vida eterna. Pero más adelante, verso 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. En ese momento, hoy, dice la palabra de Dios, que abogado tenemos para con el Padre. Jesús no viene a juzgarte hoy. Jesús hoy quiere que tú tengas salvación y vida eterna. Pero llegará el momento en que tendrás que rendir cuenta a Dios. Porque tu cuenta es con Dios. Que no se te olvide. Entonces, en la palabra que acabamos de leer, dice que el que rechaza a Cristo y no recibe su palabra, en el día postrero será juzgado. Entonces, de esto, ¿qué podemos aprender? El que rechaza a Jesús y rechaza su palabra será juzgado en el día postrero para mal. ¿Qué tenemos que hacer? Tú necesitas aceptar a Jesucristo. Amén. Si el que rechaza su palabra será juzgado, tú necesitas aceptar a Jesucristo. Amén. Solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. ¿Cuántos tienen estas palabras claras en su corazón? Si hay alguien que cree que fuera de Cristo hay salvación y vida eterna, está equivocado. Y no lo dice el copastor, se lo dice la palabra de Cristo. Solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. El que rechaza a Cristo, ¿tendrá salvación? No. Dice la palabra de Dios que de tal manera nos amó que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, solo a través de Cristo. Tú necesitas aceptar a Cristo. Y entonces, pastor, copastor, si yo acepté a Cristo hace muchos años y sigo corriendo el camino, tengo una experiencia y en una ocasión escuché a una persona de fe, puedo decirlo completamente confiado en el Señor, una persona que Dios lo usa mucho, una persona que tenemos testimonio de ser un cristiano que agrada a Dios. Y esta persona se paró y mediante un mensaje ella decía, yo cada mañana me levanto y lo primero que hago es decir, Cristo, te doy la bienvenida en mi corazón. Una persona con muchos años de ministerio, muchos años sirviendo a Cristo, muchos años siendo usada por Cristo. Y ella lo confesaba, decía, yo cada mañana me levanto y digo, Cristo Jesús, te doy la bienvenida en mi corazón. Y es que hay una gran diferencia entre haber conocido a Cristo hace mucho tiempo, entre haber aceptado a Cristo hace mucho tiempo y haber dejado de seguir y de caminar como Cristo nos manda a caminar, a que cada día podamos decirle, Cristo, aquí estoy y voy a hacer tu voluntad. Tú necesitas aceptar a Cristo. Cuando cada mañana decimos, Cristo, yo te acepto como mi Salvador personal, estamos diciendo, Señor Jesús, aquí estoy, habla porque tu siervo oye. Estamos diciendo, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandes. Yo lo que quiero es agradarte. Yo lo que quiero es servirte. Yo quiero obedecerte,
corazones. Y tú y yo necesitamos aceptar a Cristo. Visita querida, tú necesitas aceptar a Cristo si quieres tener salvación y vida eterna. Fuera de Cristo no hay salvación. Amén. ¿Esto está claro? Amén. Creer en Cristo es, yo creo que, el privilegio más grande que puede tener el ser humano. Dice el Señor, bienaventurado el que no vio y creyó. Dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice el Señor, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Tú y yo necesitamos cada día confirmar que creemos en Cristo Jesús, un Dios vivo, verdadero. Jesús te quiere salvar, pero tú necesitas creer en Cristo. Amén. Verso 48, seguimos, dice, el que rechaza, el que me rechaza, hablando de Cristo, tú necesitas creer en Cristo. Dice, y el que rechaza, el que no recibe mis palabras, este será juzgado. Entonces este verso no solo nos manda a creer en Cristo, sino tenemos que recibir la palabra de Cristo. Y esta mañana yo quería opinar y contar mi opinión acerca del pastor, lo que preguntaba acerca de la palabra de Dios. Pero yo decía, si hablo ahorita no puedo hablar. Y es que la palabra de Dios no nos salva. Pero vivimos en un mundo donde Cristo ha venido y nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús se ha ido a preparar un lugar donde Él está. Él quiere que nosotros estemos. Y nos ha dejado la palabra de Dios, que es nuestro mapa. Y sin ella no podemos seguir a Cristo. Cristo Jesús es el tesoro por el cual vivimos. Sin la palabra de Dios no podemos obtener el camino de la santificación que nos va mostrando la palabra. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario aceptar la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios va a ser la que nos va a ir corrigiendo. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para preparar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Amén. Sin la palabra de Dios no podemos perfeccionarnos, no podemos ir santificándonos, no podemos corregirnos sin la palabra de Dios. Y dice el Señor que todo aquel que lo rechaza y no recibe su palabra, en el día postrero será juzgado, y no para bien. Amén. Entonces, Jesús te quiere salvar. Tú necesitas creer en Cristo, pero tú también necesitas aceptar la palabra de Dios. Dice el verso de santidad que acabamos de recitar hace un rato, santifícanos en tu verdad. ¿Cuál es la palabra de Dios? Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú necesitas la palabra de Cristo. La palabra de Cristo, la Biblia, es como una brújula que nos va a ir guiando. Es por acá, estás equivocado. La palabra de Dios nos enseña que el camino es angosto, es un poco difícil. A veces tendremos que llorar, a veces tendremos que reír, otras que sufrir, pero la palabra de Dios nos llevará por el buen camino. Tú necesitas aceptar a Cristo, tú necesitas aceptar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es la palabra mía. Porque si fuera mi palabra tendrías que darme cuenta a mí. Es la palabra de Dios y dice que ella te juzgará en el día postrero. Tú tendrás que dar cuenta a Dios. Dice en el Apocalipsis, los libros fueron abiertos y el juez se sentó.
va a pedir cuenta, sino por su palabra. Tú necesitas de Cristo. Tu cuenta es con Dios. Amén. Hermanos, Jesús te va a pedir cuenta. Jesús nos va a pedir cuenta. Hoy tenemos a Jesús como nuestro abogado que intercede por nosotros, pero llegará el día en que Cristo no será nuestro abogado, sino nuestro juez. Dice Eclesiastés, escuchen esto, Eclesiastés 12, 13 y 14. Y no es que queremos meterle miedo, es que es necesario que entendamos nuestra necesidad de andar a cuentas con Dios. Es necesario que entendamos que no podemos vivir una vida de doble ánimo. No podemos vivir una vida de doble ánimo, porque la palabra de Dios nos dice que el hombre de doble ánimo es como las olas del mar, que viene y va y no tiene rumbo fijo. Amén. Dice Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dice el verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios te va a pedir cuenta. Aleluya. Si Jesús viniere hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Es necesario que hoy arreglemos nuestra cuenta con Dios. ¿Por qué vivir una vida donde al final del camino perdamos lo que tanto anhelamos? Es necesario que hoy arreglemos nuestra vida con Jesús. Es necesario que hoy digamos, como aquella sierva que decía: Jesús, hoy te doy la bienvenida como mi Salvador personal. Es necesario que hoy digamos: Señor, yo acepto tu palabra como mi brújula. Yo acepto tu palabra como la que me va a santificar y me va a preparar para que yo esté perfecta, sin mancha, irreprensible, para el día de tu venida. Jesús te va a pedir cuenta. Decía el predicador, hablando a los jóvenes, pero yo creo que nos habla a todos: alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón, pero sobre todo esto te juzgará Jehová. Podemos decidir andar en el mundo, en los placeres del mundo, haciendo las cosas que hace el mundo, desobedeciendo a Dios. Podemos elegir vivir como queramos, una vida promiscua, llena de pecado, pero sobre todo esto nos juzgará Jehová. Y dice su palabra que nada impuro, nada desagradable entrará al reino de los cielos. Jesús te va a pedir cuenta, y es tiempo de estar preparados. Es tiempo de no estar dudando. Es tiempo de estar seguros con Cristo. Anoche yo preguntaba, si Cristo viniera hoy, ¿cuántos se van con Él y se quedaban así, inseguros? Hoy la directora preguntaba, si Cristo viniese hoy, ¿cuántos irían con Él? Todos quedan inseguros. Yo no puedo estar seguro de tu salvación. Eso solo lo sabe Cristo. Pero tú sí tienes que estar seguro con Cristo. Yo no puedo santificarte. Tú tienes que santificarte por medio de la fe en Jesús y de su palabra. Tu cuenta es con Dios. En este mundo, como seres humanos, cualquiera nos engaña. Yo puedo decirte una mentira, la vas a creer. Yo puedo hacerte pensar que soy algo y soy otra cosa. Pero tu cuenta no es conmigo. No es que mires a la izquierda ni a la derecha. Mira a Cristo, porque tu cuenta es con Dios. El pastor se engaña porque es un ser humano. El líder se engaña, el hermano se engaña, pero a Cristo nadie lo engaña. ¿Y qué vas a decir en aquel día? Es tiempo de reflexionar, es tiempo de pensar, de meditar en qué estamos haciendo, cómo estamos caminando con Cristo. ¿Qué estoy haciendo por mi salvación? ¿Qué estoy haciendo por mi santificación? Dice la palabra que todo ojo le verá,
toda rodilla confesará que Él es Dios. Decía el escritor del libro de Abdías, hablando de Edom: si allá las estrellas subieses, hicieses tu nido, de allá te derribará Jehová. Si en el mar te escondieres, allá estará Jehová. A donde tú vayas, allí estará Cristo. ¿Cómo vas a escapar de la ira venidera? Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 10, verso 30. Vivan una vida santa para que sean hallados dignos de escapar de todas las cosas que vendrán a este mundo. Tú cuentes con Dios. Reflexionemos. La palabra de Dios nos enseña que Dios traerá a juicio toda obra, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y yo no sé tú, pero yo quiero que Cristo me diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido mucho, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Cuántos quieren salvación y vida eterna? Jesús te quiere dar esa salvación, pero tienes que creer en Jesucristo, tienes que aceptar su palabra, porque Jesús te va a pedir cuenta. Que Dios te bendiga.